Entonces, arrancando con la primera unidad de estadística que normalmente se desarrolla y son los conceptos básicos de estadística, vamos a estar viendo dichos conceptos. Entonces, para comenzar un poco, vamos a entrar a la parte de la estadística. ¿Qué es la estadística entonces? Según por definición, dice que se ocupa de las técnicas para recoger, analizar y sacar conclusiones de datos. Y también por otra parte, la estadística comprende un cuerpo de teoría y sus aplicaciones prácticas, que incluyen los métodos de recogida de datos y análisis e interpretación de datos. La estadística prácticamente es transversal en muchos campos. En el caso de los psicólogos sería, por ejemplo, psicometría. En el caso de los médicos sería bioestadística. Para el caso de los economistas sería econometría. Y algunas asignaturas o algunas carreras que no definen todavía el nombre para esta estadística lo llaman estadística aplicada. Entonces, por cada rama que se estudia, cada carrera tiene un nombre específico de la estadística donde involucra solamente esas técnicas o esos cálculos. Entonces, a esa estadística específica se lo va conociendo con su nombre propio. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar o dónde se aplica la estadística? Si yo quiero hacer una investigación, primeramente yo tengo que ver cómo recolectar esa información. Entonces lo que yo puedo hacer es un cuestionario. Entonces hago un cuestionario y reparto ese cuestionario y voy recogiendo información para estudiar. Una vez que recojo toda esa información, lo que hago es cargarlo en una matriz, ya sea puede ser en Excel o puede ser en un software. Entonces yo puedo cargar esos datos. Luego yo tengo que depurar, analizar, ver si los datos que me responden las personas son coherentes o no, y luego para analizar y procesar con el software estadístico. Normalmente cuando hablamos volúmenes grandes de datos, lo que yo hago es utilizar ya un software. Si hablamos con cantidades pequeñas, entonces yo puedo hacer a mano. Y luego de eso yo quito las conclusiones que voy a arrojar o voy a tirar con esos datos. Esas conclusiones cuando yo llego, si hablo a nivel macro, a nivel país, como estadístico, yo puedo hacer una investigación, saco las conclusiones y le presento yo al Estado. Y el Estado ve qué acciones van a tomar con esa investigación que yo realicé, si son resultados viables, si son resultados importantes para hacer algunos cambios en las instituciones. Entonces, la estadística se usa en muchísimos campos. Acá en Paraguay, uno de los entes más grandes que está trabajando en el área de estadística es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. El año pasado estaba recabando información que era para el censo 2022. Entonces, ellos son los que se encargan a nivel general. Cuando yo hablo a nivel general de censo, yo le estoy investigando o encuestando a cada uno de los hogares, a cada uno de los individuos. Y como es extremadamente grande la cantidad de personas que encuesto, no se puede realizar cada año. Entonces Paraguay adopta una política que está estipulado que dice cada 10 años se va a realizar el censo. Y luego lo que se hace son las encuestas. Entonces, todo ese proceso para recoger, analizar y procesar lleva también su tiempo. Dentro de la recolección y cuando voy procesando y cuando voy a analizar esos datos, lo que yo hago es veo las teorías y las explicaciones que tiene la estadística. Para cada estudio tiene una cierta técnica que se va a utilizar. Eh, la estadística se divide en dos grandes ramas. La clásica que se estudia desde hace tiempo habla de dos tipos, una que es la estadística descriptiva y otra que es la estadística inferencial. Dentro de la estadística descriptiva lo que se hace es se hace un análisis superficial del estudio de una variable. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver la edad de la población. Entonces, yo puedo analizar ese tipo de variable o edad. Yo puedo preguntarle a los estudiantes cuántos años tienen cada uno y puedo agrupar, puedo hacer una representación gráfica, puedo hallar una medida de centralización y dispersión. Entonces sería un análisis descriptivo porque describe la situación, por ejemplo, de la edad de los estudiantes o la altura o el peso. Entonces,
Esos son un análisis descriptivo, no se profundiza mucho, se hace un resumen, una organización y descripción de esos datos o de esa variable que estoy estudiando. En cambio, la estadística inferencial lo que hace es, como yo no puedo estudiar el total de la población, voy a darle un ejemplo, yo no puedo estudiar a nivel Paraguay a todos los estudiantes que están siguiendo una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar extremadamente una infraestructura muy grande para llegar a todos los estudiantes que están siguiendo una carrera universitaria a nivel Paraguay. Entonces yo creo que en los departamentos de Alto Paraná, Encarnación, Boquerón, entonces se necesita una logística extremadamente grande. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A través de un muestreo, que es toda una asignatura de vuelta, yo veo cómo puedo seleccionar de esta población, de estos, vamos a ponerle aproximadamente 2 millones de personas que tengo como población que están siguiendo una carrera universitaria, o siguió o siguen una carrera universitaria. Entonces yo elijo una partecita nomás de esta población para que me sea más factible, pueda ahorrarme tiempo, pueda ahorrarme costo para tratar de interpretar esos datos. Teniendo toda esa técnica, esa estructura estadística que se hace, entonces sale un resultado de esa muestra, de esa pequeña porción, y se utilizan las técnicas estadísticas que se llaman estadísticas inferenciales. Ese resultado que me sale solamente estudiando de esa muestra, yo voy a poder decir que pertenece a esa población. Si yo digo que el promedio de estudiantes que están ahora conmigo trabajando es aproximadamente de 20 años, yo puedo decir, si sale en la muestra de 20 años, yo puedo decir que a nivel poblacional esos datos son representativos. Eso es lo que hace la estadística inferencial. Y luego aparecieron conceptos más modernos con respecto a la estadística. Una que es la estadística matemática, que prácticamente estudian las fórmulas, ven nuevas técnicas, nuevas distribuciones, nuevos algoritmos. También la estadística ahora está muy asociada con la tecnología. Como le dije, si tenemos grandes volúmenes de datos, lo que se hace prácticamente es que se utiliza un software. Entonces, atrás de eso están los matemáticos y los que se estudian o analizan las fórmulas matemáticas para poder ver nuevas técnicas o nuevas estrategias para poder procesar los datos. Luego tenemos la estadística aplicada. En este caso, como le había comentado, si hablamos de un psicólogo, dentro de la asignatura van a encontrar una estadística específica que lo llaman, por ejemplo, psicometría, como estamos en el caso de la economía, que se llama econometría. Son prácticamente ya técnicas o procesos que se estudian fijamente, o sea, no van a estar demostrando, no van a ver de dónde sale la fórmula, sino que van a ver qué fórmula se utiliza según necesidad o según estudio o según investigación que van a hacer, por ejemplo. Dando un ejemplo, si yo quiero estudiar la relación entre hombres, mujeres y el distrito de donde proviene, yo, por ejemplo, si quiero buscar la relación, yo voy a tener que usar, por ejemplo, un estudio o una prueba de chi cuadrada, por ejemplo, porque son técnicas que utilizan para esos casos de variables. O, por ejemplo, si voy a hallar la relación de la edad con respecto a la altura, por ejemplo, son dos variables, entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, el coeficiente de Pearson, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de las variables, yo ya aplico directamente ya la fórmula, no voy a estar haciendo demostraciones, y es el caso que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las etapas básicas de la investigación? Tenemos la parte de planear, preparar, cómo va a ser la estructura de trabajo, cómo vamos a recopilar los datos, si vamos a hacer de manera impresa, ahora también que tenemos la plataforma, por ejemplo tenemos Google Front, se utiliza mucho también para recopilar datos. Ahora con la tecnología tenemos distintas técnicas de recopilación. Luego tenemos la organización y presentación de datos. En esa parte, una vez que tengo todo recolectado los datos, debo que bajarlo en una matriz Excel. Debo que depurar los datos, controlar los datos, de que ser consistente o no los datos para la organización de los datos, y luego aplicar una técnica estadística para poder hacer esa presentación. Una vez que tengo la técnica y ya me salió el resultado, lo que yo debo que hacer es analizar e interpretar esos resultados y ver qué tipo de resultados voy a exportar o voy a poner en mi investigación o en una revista o en una publicación. Porque si yo tengo una lista de 50
preguntas, no todas esas preguntas voy a lanzarlo en mi investigación, en mi trabajo final, sino que voy a ver cuáles son las más importantes y las más significativas para presentarlo para el análisis e interpretación de esos datos. Y por último, se saca la conclusión referente a ese trabajo. Y como le había comentado, si hablamos a nivel macro, si quiero ver si se puede viabilizar un trabajo o no, yo presento mi trabajo, mi conclusión, y las autoridades, por ejemplo, eligen si es viable o no es viable. En el caso de que siguen las carreras universitarias, mucho de estas estadísticas llegan a utilizar cuando van a recibirse, en el caso de la tesina o tesis. ¿Y cuáles son los elementos de la estadística? Vamos a ver algunos elementos. Por ejemplo, si hablamos al conjunto general de lo que voy a estar trabajando, investigando, yo le llamo población. La población en estadística no necesariamente significa persona, puede ser animales o pueden ser también objeto de estudio. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la durabilidad de los focos, yo puedo estudiar también. Si yo quiero saber la cantidad de mascotas que hay en cada hogar paraguayo, yo puedo estudiar. Entonces no necesariamente se trata de estudiar a la población humana. Y cuando hay extremadamente una población muy grande y yo no voy a poder estudiar por A o motivo, ya sea por costo, por tiempo, por plazo, yo puedo recurrir a las técnicas de muestreo, que voy a seleccionar una parte de esta población. Y esa población no es que debe ser representativa para la población. Entonces, teniendo esa pequeña porción, yo puedo aplicar técnicas estadísticas que me van a servir esos resultados que salen. Y al final, a cada uno que voy a estudiar, si estamos hablando con respecto a personas, el individuo de estudio va a ser cada persona. Si quiero saber la cantidad de animales o mascotas hay en cada casa, van a ser las mascotas que están ahí. Puede ser gato, puede ser perro. Si estamos hablando de la durabilidad de los focos, entonces el individuo de estudio en este caso va a ser cada foco. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy estudiando, yo puedo saber si voy a tener una población o si voy a tener una muestra y voy a poder identificar al individuo de estudio. Teniendo esos tres conceptos básicos, lo que debo que saber también es los tipos de variable. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la edad de ustedes, yo le puedo preguntar a la edad de ustedes a cada uno y me van a decir, por ejemplo, 20, 19, 21, o puede haber personas que tengan 24, 25. La variable, por ejemplo, de estudio, si es edad, lo que debe ocurrir es que cuando yo le pregunte a distintas personas, debe que variar ese resultado. Porque si no varía y si todos tienen la misma edad, no hace falta estudiar. Entonces, si no varían los datos, no tiene sentido aplicar la estadística. Entonces, debe que tener una variabilidad al preguntar a las personas. Y yo, de acuerdo a esa variabilidad, yo puedo sacar un resultado o una conclusión. Y ese tipo de variable se divide en dos categorías. Una que es de carácter cualitativa y otra que es de carácter cuantitativa. Las cualitativas son las que describen cualidades. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a ustedes el color de pelo que tienen actualmente. Me van a decir negro, castaño, rubio, puede ser pelirrojo. Entonces es una variable de cualidad. Puedo preguntarle la religión que tiene también. Puedo preguntarle de qué departamento, mejor dicho, de qué distrito están viniendo. Están viniendo de J. Augusto, Capiatá, Fernando. Esos son variables cualitativas. Puedo preguntarle su nivel socioeconómico, como ustedes se consideran, si son nivel bajo, medio o alto. Entonces son variables que describen cualidad. Luego tenemos dos categorías de vuelta donde se dividen esas variables que son cualitativas. Una que se llama nominal y otra que se llama ordinal. En el caso de la variable que son ordinal, lo que describe es que tienen un orden o tienen una orden de relación. Si yo le pregunto a ustedes su nivel socioeconómico, me pueden decir yo tengo un nivel socioeconómico medio, o puede ser que me diga otra persona, no, yo tengo alto, o otro me puede decir que sea bajo. O sea, hay un orden de relación, ya sea de menor a mayor o de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces hay que haber un orden en la variable ordinal. Y en el caso de la variable nominal, no necesariamente, o sea, no tiene luego un orden. Por ejemplo, como le había preguntado el color de pelo,
me van a decir rubio castaño. O sea, la persona que tiene un color de pelo no significa que sea superior a la otra persona con el otro tipo de color, o el color de ojos, o la procedencia que donde viene. Entonces, no hay una relación de orden en ese caso. Y luego tenemos las que son las variables cuantitativas. En ese caso, cuando hablamos de variables cuantitativas, estamos hablando con respecto a cantidades. Entonces, yo puedo decir el número de focos que tengo en mi habitación, yo puedo decir el número de sillas que está en mi casa, yo puedo preguntarle la edad que tienen ustedes, yo puedo preguntar la altura, puedo preguntar el peso. Entonces, las respuestas que me van a dar son de carácter numérico o son cuantitativos, son cosas que se pueden contar. Y dentro de ello también se divide en dos categorías. Una que son discretas, que son prácticamente puntuales a eso. Yo le puedo preguntar el número de sillas que tienen en su casa, me pueden decir 15, 20, 25. La edad actual que tienen, me van a decir 20, 18, 35. Números de hermanos que tienen, 2, 3, 5. Entonces, cuando hablamos con el caso de variable cuantitativa discreta, las respuestas que me da el encuestado debe que ser valores exactos y puntuales. Y si yo hablo con respecto a las variables que son de carácter continua, van a tener que ser las que pueden tener decimales. En el caso de, puede ser el peso. Entonces yo tengo 89,5 pesos. Kilogramos quiero decir. Por ejemplo, azúcar pueden medir, van a ver que va a tener, por ejemplo, 7,5 kilogramos. Otro, por ejemplo, si pueden ver, si ven la temperatura que marca la televisión, por ejemplo, me van a decir que marcan 24,5 grados. Entonces, cuando hablamos de carácter variable continua, estamos diciendo que puede admitir valores enteros y también admiten valores con decimales. Entonces, esas son las diferencias que hay que tener bien cuando estamos hablando en el caso de las variables. Entonces, ¿qué es una variable? Es lo que varía de una persona a otra. Ya puede ser persona o puede ser objeto también. ¿Qué es lo que describe una variable cualitativa? Describe cualidad. Y esta se divide en dos casos. Por ejemplo, si es nominal, que no tiene un orden, puede ser género o religión. Si es ordinal, sí tiene un orden en la respuesta, puede ser nivel socioeconómico, puede ser nivel de instrucción de los padres, hasta qué punto ha llegado, terminó el colegio o terminó la universidad. Entonces luego tenemos la gestión de variable cuantitativa que habla o hace referencia a cantidad, y esta se divide en dos, como dijimos, donde una es la variable discreta, que son valores puntuales, que puede ser edad, número de alumnos en un salón de clase. Las variables continuas son las que admiten decimales, va a ser peso, altura, temperatura. Entonces esos son, y deben que estar diferenciando bien las variables para poder analizar en los trabajos o en los capítulos posteriores que vamos a estar viendo. Una vez que yo defina todas las variables, yo voy a poder hacer representaciones gráficas. Los gráficos más utilizados que van a encontrar son los gráficos de barras. Ya esta puede ser horizontal, puede ser vertical. Luego tenemos los gráficos pictóricos que se hacen también en barras también, pero aparece, por ejemplo, la variable de estudio. En este caso, como ejemplo, tienen, por ejemplo, los libros, y aparece aproximadamente los libros que van apareciendo. El programa Excel, las versiones más nuevas, ya tienen ya incluido o ya se pueden hacer este tipo de gráficos pictóricos. Luego tenemos el clásico, que son sector o torta, que es el círculo donde va mostrando los porcentajes, y cada una tiene sus cualidades. Por ejemplo, en el caso de sector o torta, yo no puedo poner una variable que son, por ejemplo, de categorías y que tengan muchas categorías acá. Acá, por ejemplo, tienen 5, entonces se ve bien la distribución de probabilidad. Pero ¿qué pasa si tengo más categorías? Si son 10, 12, ya se me va a mezclar acá en el gráfico. Entonces, si yo quiero aplicar, por ejemplo, un gráfico de torta, lo que tengo que tener en cuenta es que las categorías que tienen no deben que ser superiores a 6 unidades. Entonces, si son menores a eso, yo puedo aplicar tranquilamente sector o torta. Y si son superiores a 6 o 7, yo puedo aplicar esta técnica, que son barras horizontales o verticales. Entonces, en este caso no hay tanta restricción.
Luego tenemos varios gráficos más. Otros gráficos son cartogramas. Por ejemplo, si llegan a ver en Paraguay, por ejemplo, hay, por ejemplo, el nivel de inseguridad, por ejemplo, en los departamentos. Muestra, por ejemplo, el departamento de Paraguay y donde está más rojo es, por ejemplo, el nivel más inseguro que tenemos. Y el que está muestra en verde, el que tiene, por ejemplo, niveles de seguridad menos, vamos a decirle. Entonces, en ese caso, cuando hablamos cartograma, muestra, por ejemplo, un mapa donde se van pintando de acuerdo a la situación que van teniendo. Luego tenemos el caso de barras agrupadas. Esta puede ser horizontales, puede ser vertical. La diferencia aquí es que ya se puede asociar, por ejemplo, dos categorías. Por ejemplo, esto puede ser las ganancias que tienen las personas que van en rango de 1 a 25.000, de 26 a 50.000, y aquí están las otras variables de estudio que ya se pueden asociar con hombres o mujeres, puede ser nivel de instrucción. Entonces yo puedo diferenciar y puedo desagrupar estas variables. Y por último tenemos, por ejemplo, de tendencia o serie de tiempo, que son las líneas o las tendencias que vamos encontrando. En ese caso, por ejemplo, sí o sí, cuando hablamos de un estudio de variable de tiempo o serie de tiempo, sí o sí en la variable el eje X, sí o sí debe que ir el tiempo. Esto puede ser los meses, puede ser los días de la semana, puede ser años, puede ser trimestre, cuatrimestre, pero sí o sí en la variable o en la eje X debe que ir el tiempo. Y aquí en la variable, perdón, en el eje Y deben que ir las cantidades correspondientes y vamos viendo las fluctuaciones que tiene a través del tiempo. Entonces, todo esto se pueden realizarlo de manera manual y también se puede utilizar ya los gráficos que traen Excel. Entonces, las personas que se animan a realizar a mano pueden realizarlo sin ningún problema, y los que quieren experimentar más con la plantilla Excel lo pueden realizar también. Entonces, este es el pequeño resumen que les quiero dejar con respecto a la primera unidad de la asignatura.